La salud no es solo ausencia de enfermedad. Es una cuestión de justicia social. Los principales determinantes de la salud se refieren a las condiciones de vida y de trabajo dignas y justas para las personas. Sin embargo, sin sistemas sanitarios universales libres de barreras económicas, geográficas y sociales, el derecho a la salud está en riesgo. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, se desarrollaron los estados de bienestar en Europa. Se conformaron sistemas sanitarios financiados por impuestos y que posibilitaban el acceso de la población de forma universal y gratuita a la salud. Estas características, además de contribuir a mantener el sistema económico y político de la época, posibilitaban que la enfermedad no fuera para las personas una causa de pobreza ni bancarrota. Respondía a una cuestión de interés, y la cuestión del interés esencialmente tenía que ver con el hecho de que la fuerza del trabajo entonces era imprescindible para el progreso de la economía, porque tiene que ver con la cuestión de la capacidad de producción de, aunque sean seres humanos, de algo parecido a la fuerza animal. Eran los que llevaban adelante el trabajo en las fábricas, y por lo tanto era necesario que estuvieran sanas para que las fábricas hicieran bien lo que tenían que hacer. A partir de los años 70 comenzaron a tomar fuerza las ideas neoliberales promovidas por la Escuela de Chicago, que cuestionaban los modelos de protección social de los estados frente a la libertad individual. Estas ideas se extendieron en primer lugar a América Latina, con políticas de ajuste estructural propuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Posteriormente llegaron a Europa de mano del gobierno de Margaret Thatcher en Reino Unido. Estas reformas se orientaban a la desregulación del mercado laboral, la reducción del poder del Estado y la privatización de los servicios públicos. Margaret Thatcher, cuando llega al poder, y eso se ha sabido cuando se desclasificaron los papeles del gabinete de Margaret Thatcher a principios de los años 80, ya decía a su gabinete públicamente que lo que había que hacer era desmantelar el estado del bienestar británico. Ese desarrollo teórico empezó a ponerse de manifiesto en los años 90 con las reformas que introduce inicialmente Thatcher en el Reino Unido, aunque mantenga la estructura del NHS, del Sistema Nacional de Salud Británico, y en diferentes países europeos. Cuando empiezan a plantearse las ideas neoliberales en el mundo de que el Estado tiene que ser lo menos posible, la menos volumen posible, que todo tiene que ser mercado y que el mercado es lo que es más eficiente y por lo tanto lo privado es mucho más eficiente que lo público, entonces se empiezan a plantear el ir convirtiendo en privadas asuntos que ya eran públicos, ¿no? Que manejaba el Estado, entre ellos la salud, la educación. La idea de que el sistema sanitario de carácter universal es insostenible, que realmente hay que recortar gastos en los servicios públicos y demás, responde a una política determinada que claramente desde mi punto de vista está ganando la partida. Se ve la salud y la sanidad como una oportunidad de negocio donde sacar beneficios que han quedado bastante disminuidos en los años 60. Y digamos, ahí se reduce básicamente el asunto. La sanidad es un derecho para todo el mundo y con, digamos, servicios sociales y sanitarios adecuados para hacer frente a las necesidades que tiene la población, o es una mercancía bajo la cual tiene sanidad o tiene sanidad de calidad, porque este es un punto clave, solamente aquellos que lo pueden pagar. Medicus Mundi Vizcaya nace en 1966 desde el ámbito sanitario. Durante estos años hemos trabajado en distintos países y en estos momentos se trabaja sobre todo en Centroamérica y África, ¿no? Siempre intentando trabajar con los sistemas públicos de salud, con los ministerios de salud y también con los agentes sociales. Siempre hemos apostado por una sanidad universal y una sanidad pública, apostando por los sistemas sobre todo de atención primaria en salud, pero siempre pensando que la salud es un derecho universal, es un derecho de todas las personas. No tiene que depender nuestra salud por allá donde hayamos vivido o donde hayamos nacido. El Seguro Social fue originado en Guatemala a través de luchas sociales. Nace en una época de revolución acá, se le llama
la primavera democrática en esa época, y la intención era la protección social, ¿verdad?, de la persona y de la sociedad. Pero bueno, nuestra historia está en que esa primavera democrática tardó un momento y, como siempre, la injerencia norteamericana se metió y ya el seguro social fue otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues un seguro social en donde la cobertura es poquísima, caótico, colapsado. Inclusive yo diría que intencionalmente lo están tratando de llevar al colapso para vendernos la bondad de los seguros privados. El Salvador, como toda región, sufrió en los 90 un ajuste estructural. Surge del Banco Mundial un financiamiento y sacan un diagnóstico que es invertir en salud. El discurso que quiere consolidarse el Estado es ineficiente, el Estado no puede responder, ese discurso cala porque tras la guerra civil que vivió El Salvador hubo 20 años de un gobierno de extrema derecha. Desde entonces para acá hemos tenido 20 años de gobiernos neoliberales hasta 2009, de tal manera que el sistema de salud responde a esa situación. 50 años de tiranía militar y 20 años de gobiernos neoliberales, en los cuales suman 70 años de abandono del sistema de salud, en las cuales el sistema de salud público era nada más una especie de dique de contención para la inmensa mayoría de la población que no tenía acceso a prácticamente nada, ¿verdad? Y una minoría muy reducida, ¿verdad?, que tenía acceso a todo, ¿verdad? Entonces el sistema de salud estaba configurado de esa manera y estaba precisamente en una situación de abandono para posibilitar el desarrollo y florecimiento del sistema privado. Otro claro efecto del predominio de los intereses económicos y neoliberales sobre el derecho universal a la salud es la persistencia de las desigualdades sociales en salud. Después de una década, se ha profundizado de manera significativa en el conocimiento del fenómeno, de sus causas y de sus posibles soluciones. Sin embargo, su persistencia e incluso agravamiento en algunos contextos indican que todavía nos encontramos ante una de las principales amenazas al derecho a la salud a nivel global. Todos, en general, en la calle pensamos que la salud principalmente depende de los servicios de salud, y los servicios de salud son muy importantes para la salud de una población, pero la salud de una población como tal no es producido por los servicios de salud. Los servicios de salud nos ayudan muchísimo, sobre todo cuando estemos enfermos, también para prevenir la enfermedad y para promover la salud, pero la enfermedad, digamos, se genera fuera, salvo excepciones, del sistema sanitario. Son los llamados determinantes sociales de la salud, es decir, aquellas condiciones de vida y de trabajo que hacen que tengamos mejor o peor salud. La desigualdad en salud quiere decir que se están aunando en grupos sociales concretos que viven en territorios concretos, bien sea por elementos de clase social, de género, de etnicidad, de migración, etc. Una acumulación potentísima de problemas de salud que están matando literalmente a la gente y están, si no matándolo muchas veces, haciendo que la calidad de vida y el bienestar empeoren muchísimo. Por eso decimos que las desigualdades en salud son la peor epidemia social de nuestro siglo y de nuestra época. Al final, las desigualdades sociales lo que hacen es que la gente no acceda a los servicios públicos de salud y que la salud no sea un derecho para todas las personas, ¿no? En los países en los que trabajamos, sobre todo con poblaciones empobrecidas, donde las bolsas de exclusión son importantes, el no tener ese acceso fácil a la salud y el que todos sean problemas a la hora de poder acceder y no tener un sistema público fuerte, donde ellos sientan que son recogidas sus necesidades, nos hace que la población pues, malviva y que su salud se vaya deteriorando, ¿no? Tenemos los problemas propios de la pobreza, ¿verdad? O sea, infecciones respiratorias que fácilmente se complican, problemas de carencias nutricionales. El 50% de niños tienen un grado de desnutrición crónica. También en el perfil epidemiológico hay enfermedades que no son propiamente de la pobreza, que tienen que ver con modelos de vida consumista que en algún momento nos mete el mercado neoliberal. Un niño en la comunidad que tiene problema de hambre fácilmente consigue en la tienda cualquier chuchería
y lo que le hace entonces es apaciguar el hambre, pero lo que le crea es un problema de malnutrición y entonces miramos ya otros tipos de carencia y otros tipos de problemas en el perfil epidemiológico. Toda la problemática de salud sexual y reproductiva, como el embarazo en adolescente, que se convierte en un problema de salud pública que tiene muy poca capacidad de respuesta solamente del sistema público, sino que implica una intersectorialidad que hay que construir y que hay que dinamizar, ¿no? Nosotros llevamos años trabajando el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos en Centroamérica y también aquí, ¿no? Porque al final lo que sí nos hemos dado cuenta es que las mujeres acceden menos a los servicios de salud y sobre todo cuando son temáticas como la que pueden ser los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? No se sienten bien tratadas por el sistema, no se sienten bien tratadas por los médicos y el personal sanitario cuando acuden, ¿no? Y ahí hay un gran trabajo que hacer de romper esa inequidad y que todo el mundo se pueda acercar al servicio de salud. La enorme diferencia entre la atención a la salud en lo urbano y en lo rural, y la necesidad de que se acercaran los servicios de salud a la población, de ver que cuánta gente no alcanzaba a tener atención a la salud. Hay comunidades muy lejanas y no hay vehículo, las carreteras arruinadas, ¿verdad? Pero para venir desde allá, por ejemplo, cuando no hay carros, tienen que caminar 3 horas a pie. Y ya con un enfermo unas 4 horas. Y como decía ella, que tienen que pedir, así que a los esposos que busquen a alguien, que tienen que cargar al enfermo. Y con todo eso se va complicando las cosas. Nosotros aquí estamos afuera de las ciudades, entonces nos cuesta pagar pasaje. Nos cuesta encontrar dinero para pagar todo eso. El que tiene dinero, pues puede lograr curar a su hijo. El que no, pues por eso hay varios niños se mueren porque ya no hay un ayudo pues con medicina. No hay trabajo, no hay dinero, ¿verdad? No hay recursos económicos, entonces. Y los que de verdad no pueden se abandonan con la enfermedad y así a veces también ya no se tratan de curarse. De todas maneras, los que tienen posibilidad de estar afuera, pues en otros pueblos, en las ciudades donde hay clínicas. Sí, eso es lo que se hace. Las comunidades más remotas, pues que están metidos donde no hay acceso pues para entrar un carro. Entonces allí es donde allí suceden muertos. Se mueren los bebés y algún gente grande también. Entonces es necesario darle valor, darle más, poner la mirada sobre la salud. Sí. A pesar de que los servicios de salud no son los productores principales de desigualdades, juegan un papel muy importante en curar las heridas producidas socialmente. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado para que el mismo sistema sanitario no genere más desigualdades, que es lo que vemos en países en los que no existe un acceso universal, gratuito a la atención sanitaria de calidad. Cuando pones un servicio de espíritu universal, puedes incluso estar aumentando las desigualdades sociales en salud. Si no se tienen en cuenta todas estas características que hacen que las personas accedan o no accedan. Tiene que ver incluso con la accesibilidad física, con la accesibilidad a la información, con la capacidad de relacionarse tanto con los servicios como con las personas, con la capacidad de entender lo que luego te dicen, con las posibilidades que tienes en casa de tener una vida, diríamos, lo suficientemente tranquila y ordenada para poder llevar a cabo los consejos. Para velar por el derecho a la salud es necesaria una acción estratégica que involucre a todos los actores partícipes de la consecución de este derecho. Gobiernos, agentes sociales, profesionales y ciudadanía son las piezas clave en esta carrera por la defensa de la salud. La etiqueta de determinantes sociales de la salud está en casi todas partes, pero cuando uno mira un poco detrás de esa etiqueta se da cuenta de que estamos casi con la vieja y tradicional visión biomédica de la salud y demás. Es fundamental que los gobiernos apliquen esa visión y
que eso se pueda traducir en eso que todavía no deja de ser más que una etiqueta: equidad en salud en todas las políticas. ¿Qué quiere decir eso en teoría? Quiere decir que todos los gobiernos, todos los ministros, los de trabajo, los de ambiente, los de género, los de vivienda, todos deberían hacer acciones que al fin y al cabo se traduzcan en mejor salud para toda la población. Las políticas educativas, lo mismo las políticas que las políticas sanitarias, el sistema de protección social, tienen un efecto muy positivo en mejorar estas condiciones de vida y de trabajo y por lo tanto mejorarán la salud y las desigualdades en salud. Salud y educación no pueden ser independientes. Aunque se trabaje mucho en salud y se llegue a una perfección en el abordaje de la atención a la salud, tiene que pensarse que educación está ahí y que tenemos que ver cómo se logra entrar con la concepción de que no se puede educar a una población enferma. Los estados tienen un papel importante que jugar y por tanto no podemos renunciar a cambiar las políticas estatales, las políticas públicas o lo que mejor cabría decir políticas de los bienes comunes, porque cuando estamos pensando en políticas lo público ya no nos alcanza, hemos de pensar en políticas que básicamente afecten a regulaciones o acciones que sean beneficiosas para toda la población. Lo que hay es que empezar a tender lazos de que la salud pública se relacione directamente con la ciudadanía, ¿no? O sea, nosotros, los estudiantes nuestros de salud pública, ahora mismo un 10% de ellos acaban trabajando con ONGs. A mí me parece muy interesante y yo creo que en el futuro va a ser mucho mayor. O sea, cada vez más grupos necesitan gente con conocimientos de salud pública para desarrollar su trabajo, ¿no? Bueno, desde luego las ONGs debemos de participar en esa defensa de la salud pública, ¿no? Pero debemos de participar como agentes sociales que somos, tanto aquí como allá en los países empobrecidos, ¿no? La salud pública debe de estar liderada por el Departamento de Salud, pero no es solo cosa del Departamento de Salud, es de un gobierno y es de toda la sociedad, ¿no? Entonces, todos de alguna manera tenemos que ser garantes de que el sistema público de salud funcione. En países en los que trabajamos, pues por ejemplo en El Salvador, yo creo que los esfuerzos han sido también un poco por ahí, ¿no? Para que la participación social y comunitaria sea real en el sistema de salud. Tenemos como ejemplo el Foro Nacional de Salud, ¿no? Es un agente social importante dentro del país que es capaz de testar de alguna manera las políticas que va proponiendo el Departamento de Salud. La Alianza Ciudadana empieza a convocar a diferentes sectores para poder incidir en las políticas públicas de salud. Y dentro de las estrategias estaba la conformación del Foro Nacional de Salud. Y nosotros pensamos siempre que debía de ser un espacio de participación popular, que la gente que nunca había sido escuchada pudiera hablar y de tomar una participación significante en los espacios de decisión del ministerio. Entonces hoy la gente mira un beneficio directo para su comunidad. Que la gente en los establecimientos de salud tenga las llaves de los buzones. Entonces eso ha sido algo que nunca antes se había dado. Entonces la gente llega, abre y de eso se empodera. Y entonces dice, bueno, aquí está que este doctor es acosador sexual, aquí está que esta enfermera maltrata, aquí está que este medicamento no hay. De eso se levanta un acta. El mismo personal de salud dice que en los hospitales donde esté el foro es donde más avances han habido en la mejora de la atención a la población usuaria. Yo creo que las leyes son herramientas de lucha, pero lo que determina realmente es el pueblo. Cómo separa la población, cómo defiende la población, vale más que cualquier papel.